nuevamente pues de tenerlo con cada uno de ustedes, mi hermano, profeta Christopher Mato, varón. Dios te Dios te bendiga. bendiga, profeta Amén. de Dios. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de estar en la plataforma de nuestro hermano Antonio, así que dele like, comparte esta transmisión porque será de bendición para muchas personas que ven este programa. Bendito sea el Señor profeta. La gente quedó con hambre, pues, Sí, de escuchar una palabra de tus labios que Dios puso. Y me gustaría que compartamos acerca de la unción y de la gloria a Dios. manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y queremos fundamentarnos en un texto bíblico muy poderoso para todas esas personas que nos miran en el TikTok, en YouTube, y para que sean muy edificados de parte de Dios. Queremos hablar en San Lucas, Mateos capítulo 5, verso 1. Y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es bien importante saber que cuando el Espíritu de Dios toma a un hombre para transformar su vida y para guiarlo de la manera espiritual tan tangible, es bueno saber que todo hombre de Dios necesita tomar una dirección. De igual modo que las personas que van a tomar esa dirección van a ser guiadas por el Espíritu Santo para tener una convicción real plena de ser guiado por el Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo da una habilidad y simplemente dirección para que la gente sea transformada y reciba cambio. Todos los hombres de Dios que hablan de Cristo y pregonan la palabra tienen que entender que Jesús, hablando la palabra, dijo: buscar al Padre que ve en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una manifestación en secreto es lo que va a traer la realidad física, un milagro en público. Wow. Los predicadores de hoy en día tenemos que aprender que sin presencia en el secreto no hay resultado en público. De la única manera que tú vas a despertar a alguien que está cautivo o atado a una atadura espiritual es cuando tienes una intimidad constante con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que revela la manifestación en público de un profeta o un ministro de Dios de no adivinar en público. Cuando vemos esta ausencia de poder en los altares, nos dimos cuenta que cuando la gente está buscando la manera de cómo manipular el poder de Dios para que se manifieste, es porque no hay una intimidad con Dios constante. Cuando un predicador no tiene esa conexión constante con Dios, de sentir o de ver el poder de Dios palpable, es porque no hay una conexión constante con Dios. El que tiene una relación constante con el Espíritu Santo no pasa vergüenza en cualquier altar. El que tiene una relación con el Espíritu Santo va a ser guiado por él en el momento correcto. No siempre Dios te va a utilizar a ti con una unción de caer gente. Para que tenga en cuenta que Dios tiene muchos tiempos de manifestarse. Número uno, los tiempos de Dios de manifestarse. Número uno, Elías es un profeta de Dios que hace descender fuego del cielo. Pero Elías se da cuenta de que necesita ir a un lugar donde hay una frustración dentro de él. Y Elías es un profeta de alta magnitud, pero vemos esto, que sentado en el enebro, el ángel de Dios se le reveló. En otras palabras, Elías estaba huyendo de Jezabel. Había un trastorno mental dentro de él y había una lucha fuerte. El ángel le dijo: come y bebe, y 40 días caminó Elías. En otras palabras, Elías solamente conocía a Dios en el fuego. ¿Cuántos cristianos conocen a Dios en el fuego y no lo conocen en el sigo apacible? Los íntimos de Dios se les revela a Dios en el sigo apacible, porque Dios tiene muchas formas de manifestarse. Dios tiene forma de manifestarse en el fuego, pero Dios tiene forma específicamente de manifestarse en el silbido apacible, para darle a entender al hombre que necesita estar conectado a una sola conexión. Elías entendió este tiempo. Los predicadores necesitan entender este tiempo cuando Dios quiere manifestarse. Hay predicadores, ministros, que si no ven un movimiento de gente cayendo, ellos entienden que Dios no lo usó. Y es el día donde Dios mal usó. Lo que pasa es que dependieron de una manifestación violenta porque no conocen a Dios en el sigo apacible. ¡Wow! Entonces, cuando tú aprendes a conocer a Dios en el sigo apacible, te vas a dar cuenta que tú no necesitas ver una gente danzando para poder Dios manifestarse. Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Jesús manifestó estos niveles, pero Jesús le enseñó a la iglesia a estar conectado.
Y Jesús le dijo, cuando estén en el monte van a conocer el destino. En ese mismo monte donde Dios se manifestó y se transfiguró, es allí donde desciende Dios y se transfigura. Dice que ellos le dijeron, maestro, queremos hacer para ti unas enramadas, para ti y ellos, Elías y Moisés. En ese mismo lugar fue donde sintieron la revelación más poderosa. Pero allí Dios se le reveló a ellos, enseñándole que cada vez que tú subes al monte, siempre hay un cambio de Dios en tu vida. Cada vez que sube al monte hay un cambio de Dios en tu vida. Cada vez que va al monte hay un rostro que te cambia. Alguien que tiene un encuentro con Dios no queda igual. Bashama. Alguien que tiene un encuentro con Dios queda diferente. ¿Quieres saber si un ministro ha sido transformado? Mira sus actos, mira su testimonio, mira cómo camina, mira cómo se rige. Hay personas que aparentemente cambiadas, pero no han sido transformadas. Porque la transformación no se nota de afuera para adentro, sino el testimonio del cristiano donde quiera que está caminando. El testimonio que va a definir quién eres en la presencia de Dios. Hay cristianos que hablan en lengua, pero son habilidosos. Hay cristianos que profetizan, pero son manipuladores. Yo siento el poder de Dios aquí. Hay personas que están en un altar, pero tienen estrategia, no revelación. Porque cuando tú usas estrategia, quieres manipular a Dios para que Dios te use como Él quiera. Imposible. A Dios nadie lo va a manipular en un altar. Dios es espíritu. Y Él se manifiesta de la forma cuando Él quiera para sanar un corazón. Hay momentos que Dios te va a utilizar solamente dando una palabra. Ese es el concepto de Dios para sanar a alguien. La gente quiere ver a Dios, la gente rompiendo sillas, la gente brincando, pero la forma de Dios es soltarle una palabra a alguien. Hay momentos específicos donde Dios te va a sanar, pero hay momentos donde Dios va a soltar la palabra para que tú tengas la fe suficiente para que reciba tu milagro. Ese es el mover de Dios para que la gente sea activado. Número uno, hay una mujer que entendió este misterio. Y esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. No, seré salva y seré sana. Porque ella entendió que su milagro no estaba en la finanza. Ella entendió que sus riquezas eternas no estaban en lo físico. Por eso Dios le hizo a ella una desconexión de la tierra para conectarlo a lo eterno. Cuando tú te desenfocas de lo físico y te conectas a lo eterno, es cuando Dios te despoja de todas las cosas físicas que tú tenías como sustento y te conecta a las cosas celestiales. Porque el Dios que tenemos obra en lo imposible cuando los médicos dicen que no hay una solución. El Dios que tenemos obra en lo imposible. Esta mujer entendió que de la única manera que podía tener contacto con la gloria es despojándose de todas las cosas que ella tenía como presente. Wow. Y es cuando tú entiendes que necesitas despojarte de todas las cosas que están como presente en tu vida. ¿Qué es lo que está como presente? Que está obstaculizando el plan de Dios en tu vida. El dinero, tus finanzas, tus riquezas o tu vanagloria o tu orgullo está impidiendo que el milagro de Dios se manifieste en tu vida. Porque ella entendió esta palabra: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. El milagro nunca fue para ella. El milagro era para la hija de Jairo. Yo siento el poder de Dios aquí. Pero ella provocó en el mundo espiritual un arrebatamiento que hizo que lo que era para otros sea para ella también. Oh, gloria a Dios. Hay gente que tiene que entender que cuando Jairo se postró por ella y por su hija. Oh, gloria a Dios. Hay gente que tiene que entender que hay milagros creativos que van a pasar en tu vida, pero tiene que haber un despertar espiritual para que eso se manifieste dentro de ti. De la única manera que ella pudo entender, no es tan fácil, Antonio. Por eso que hay muchos que van a la iglesia, pero no todos reciben milagros. Por eso que hay muchos que van a la iglesia, pero no son todos transformados. Porque cuando se libera la palabra, es de quien tenga la fe suficiente para alcanzar el tipo de milagro que necesita. Wow. Cuando la fe se manifiesta en alguien, es porque alguien está pendiente de que ya recibió el milagro. Los milagros nunca se reciben en una iglesia. Los milagros se recibieron antes de tú ir a la iglesia. Lo que pasa es que Dios manifiesta cosas antes de ser manifiesta para que se hagan creativas en la tierra. Entonces el hombre necesita entender que cada vez que alguien es sanado es porque la fe de ese alguien ya recibió el milagro de antemano y Dios completó la obra en la tierra. Cada milagro que sucede en la tierra es un complemento del cielo para ser manifestado en la tierra. Ella sabía, wow, Dios mío, que el proceso que estaba viviendo era para fortalecer su fe para recibir su milagro. En otras palabras, cuando tú entiendes que tu fe es fortalecida en esa dimensión, tú vas a entender que la multitud no es el objetivo o no es el choque o no es el obstáculo para tú recibir lo tuyo. Porque ella, wow,
En medio de tanta gente aprendió que la sustancia no estaba en parar a Cristo, sino en el manto. Entonces cuando el maestro ve la fe de esta mujer, despierta y se para. Porque cuando tienes una fe tan poderosa va a hacer que el maestro ponga atención a quien tocó el manto. Wow. Y quien toque el manto tendrá la herramienta suficiente de parar al maestro para que el flujo de sangre cese. Dice que el flujo de sangre cesó y esa mujer fue transformada de tal manera que hasta el sol de hoy se habla de ella en la historia de la palabra. Dios mío. De igual manera que la gente tenía que entender que si no hay cambio en Dios, si no hay una transformación letal del poder de Dios, no puede haber cambio. Entonces tenemos que aprender que Dios tiene muchas formas de manifestarse. Cristo entendió que de la única manera que podía ser el milagro en la casa de Jairo era sacando todo lo que estaban adentro. Porque todo lo que estaban adentro no tenían la fe suficiente para ver ese milagro. Entonces hay personas que están cerca de nosotros, pero no están listos para ver tu nivel espiritual. Es más, hay gente en la iglesia que no está listo para ver tu dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque a veces la gente descalifica a quien el mundo espiritual aceptó. Más ama. Y cuando el mundo espiritual te acepta, el hombre te descalifica. Porque cuando el otro no está a tu nivel, la gente va a cuestionar. ¿Y quién la puso a ella en esa posición? Wow. Es que el cielo te establece en cosas que la gente desconoce. Dios te posiciona en cosas que la gente desconoce. Es más, de lo vil, lo menospreciado del mundo, Dios escogió para aquellos que se creen sabios, para aquellos que creen en las grandes palabras. Dios enseñarle a ellos que Dios levanta a hombres sencillos para convertirlos en grandes predicadores. Es un concepto que la gente tiene muy raro. La gente solamente honra el que está arriba. No, hay gente que están arriba que perdieron la unción. Dios mío. Hay gente que están arriba que perdieron el manto hace tiempo. ¿Por qué? Porque su orgullo y su arrogancia le hizo entender que los milagros pasan por ellos. Wow. Los milagros nunca pasaron por un predicador. Los milagros pasan por la misericordia de una iglesia que clama: Señor, manifiéstate. Señor, desciende. Porque hay asignaciones que Dios desciende correctamente para sanar a un pueblo que tiene hambre de Dios. Es más, a veces no es por el predicador, sino por la fe de la gente que dice: Dios, manifiéstate. Dios desciende, Dios habla, Dios confronta, Dios cambia la gente. Entonces tenemos que aprender que cada milagro de Jesús manifestado es lo que va a traer la riqueza espiritual. Es lo que va a traer el compromiso espiritual para que la gente entienda que sin Dios no podemos alcanzar esa estrategia espiritual para poder avanzar en el cumplimiento de la palabra. Porque todo es un cumplimiento mediante la revelación que tú recibas. Cuando tú entiendes, Maisama, ese nivel, te va a dar cuenta que necesitas buscar la presencia de Dios, subir al monte y encontrarte con Dios para que Él te cambie el rostro, para que Él te cambie tu conducta. No es como tú piensas, predicador. Hoy en día estamos cansados de lo mismo. Estamos cansados de esta gente chantajista que quieren blasfemar en contra del Espíritu, que han hablado en contra del Evangelio sin fundamento. Tenemos que aprender a tener una convicción diferente, a ser transformados. Sin Dios no podemos alcanzar la meta que vamos a alcanzar. Dios es todo para nosotros. Dios es el cumplimiento de la palabra. Pero los hombres tienen que aprender a que si no se puede predicar si no hay revelación. La mayoría de gente ha tenido un evangelio falso en estos últimos tiempos. ¿Por qué razón no invitan los hombres que portan una palabra correcta? ¿Por qué razón no hablan los misterios de alguien que habla la palabra correcta en el momento correcto? No hay. Porque hoy en día se ha malinterpretado de los verdaderos a los falsos. Wow. Y hoy en día hay más falso que verdadero. Hoy en día la gente lo que está buscando es intereses personales, no la unción de Dios. Hoy en día la gente no está preocupado por quién se salva, sino por quién le da un like. Hoy en día la gente no está preocupado por quién recibe salvación, sino por cuánta dinero recompensó en el evento que hizo. Hoy en día la gente no está interesado en quién va a recibir un milagro, sino cuántas personas fueron grabadas con una cámara. Hoy en día tenemos que aprender que los milagros de Jesús se manifiestan en gente correcta. Los milagros de Jesús van a pasar en personas correctas. Tú tienes que entender que las herramientas que tú necesitas es tener el plan de salvación en tu mano. E entender que tus dones no son más importantes que la salvación. Wow. Es entender que el llamado tuyo no es más importante que un milagro. Dios necesita enseñarte a ti, predicador,
que necesitas ponerte en pie, que necesitas pararte, que necesitas hacer un stop en tu prédica, que necesitas predicar con misericordia, porque parece ser que se te ha olvidado la misericordia en predicar, y parece ser que allí no hablas de Cristo, sino que habla de tu arrogancia, habla de tus viajes, habla de tu éxito. Cristo quiere que te fundamentes más en la palabra y que prediques el amor de Cristo. Wow, profeta, Está demasiado poderoso. Tú sabes que hay muchas personas que hablan de manifestación, pero ellos no han vivido esa manifestación. Sí. Hablan de milagros, Sí. pero no han experimentado los milagros. Wow. Hablan de una cosa, Sí. pero no han experimentado eso que yo hablo. Dios mío. Me gustaría conocer esa manifestación que Dios ha hecho a través de ti. Y es bien importante porque Wow. eso es tan poderoso que cuando yo comencé a buscar a Dios de una manera tan tangible, pude darme cuenta que Dios funciona de dos formas. Número uno, obediencia. Y número dos, santidad. Cuando no hay santidad en un hombre, él no tiene legalidad para operar en el mundo espiritual. Wow. La santidad es lo que te da la licencia o la autoridad de entrar a esa dimensión para conocer el mundo espiritual y que te den acceso a los milagros. Dios no va a poner milagro en una gente sin fundamento. Dios pone milagro en gente que saben discernir con el discernimiento que tienen y sobre todo tienen una vida de procesos constantes. Todo el que va a ser usado en milagros, Antonio, va a ser procesado de una manera tan fuerte que va a morir a su propio yo. Wow. Va a morir a su propio ego y a su propia arrogancia, porque va a entender, así como el apóstol Harrigan, va a entender que no es él que hace los milagros, sino es Jesús a través de él. Wow. Cuando tú entiendes eso, Antonio, vas a comenzar a operar en un nivel tan fuerte que la naturaleza te va a obedecer. Wow. A los hombres que portan una palabra como Elías, a los hombres que portan una palabra de revelación, esos hombres son guiados por el Espíritu de Dios. Pero nos dimos cuenta que cada hombre que manifestó señales sobre la tierra aprendió que sin Dios es imposible operar en milagros. Hay momentos que vas a subir con todo el conocimiento a un escenario y Dios te va a dejar solo. Dios nunca dependió de lo que tú estudiaste, sino de lo que Él revela. Porque hay gente que estudia pero no tiene la revelación de manifestar al Mesías. Y el Mesías solamente se manifiesta con gente conectada a su espíritu. Entonces, me di de cuenta que cuando entré a buscar a Dios en el primer amor, comencé a operar en un nivel tan fuerte que la gente me tenía miedo. Y entré a un monte a buscar a Dios cerca de mi casa. Era una bajada. Y cuando comencé a buscar a Dios en ese monte, yo vi como las aguas se pararon. Yo vi como estaba lloviendo en un lado y en otro no llovía. Eso es algo tangible. Los delincuentes que estaban fumando marihuana decían, ¿qué cargas encima? Tienes una unción muy poderosa, no podemos ver tu rostro. Entendí que era bíblico. Porque dice cuando Moisés bajó del monte tenía el rostro como un ángel. Dice que los israelitas no podían ver a Moisés porque era tan fuerte el resplandor que se dieron cuenta que Moisés tuvo un encuentro con el Dios de la Torá. Entonces ese mismo Dios que se le reveló a los israelitas se manifestó en Moisés y manifestó esa palabra. Entonces yo comencé a buscar a Dios tan fuerte pero sin conocimiento. Ahí está el problema de muchos predicadores que tienen la unción pero no tienen la madurez. Es imposible Dios darte una unción poderosa de levantar paralítico porque Dios sabe que no califica para esta unción. Él necesita procesarte. A través de los procesos viene la madurez en el hombre de Dios. El hombre de Dios no crece de la noche a la mañana sino a través de los golpes de la vida. Tú vas a ser confrontado con tu propia realidad, con tu propio carácter. Es más, hay cosas que Dios no te podrá llevar porque tu corazón no está listo para ver eso. Hay cosas que Dios no te podrá cesar porque Dios sabe que si te monta en la Cálida 2024 o en la jipeta más cara del país, Él sabe que no tienes la herramienta suficiente para eso. Y Él necesita transformar tu corazón. Número uno, Dios transformó el corazón de Moisés. Moisés era el tartamudo, pero cuando Dios transforma su corazón, le dice, mete la mano en el seno. Dios sabe que Moisés califica para ser pastor de ovejas, pero necesita transformar su corazón, porque hay cosas en Moisés que hay que transformarla. Y nunca Moisés podrá abrir el mar rojo si el corazón no está listo. Una de las cosas principales que enseñó a Moisés a que el poder era de Dios, que Moisés no entendía cómo iba a pasar el milagro abriendo el mar rojo. Wow. Le dijo, tú tienes la autoridad. Dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y esa misma vara Moisés la abrió. ¿Por qué razón? Porque el corazón estaba apto para entrar al mundo espiritual y ser purificado por el Todopoderoso y autorizar el milagro de que el mar se abra. Hay mares que no se abren si el corazón no está limpio. ¡Wow!
Hay milagros que no acontecen en predicadores si el corazón no está limpio. Hay milagros que tú no estás a punto de verlo porque el corazón no ha sido transformado. Hay gente que se arrepienten de la boca para afuera, pero el corazón está podrido. Porque una cosa es arrepentirnos de la boca y otra cosa es arrepentirnos de corazón. Ojo. Entonces tenemos que aprender que cuando Jesús se manifiesta en alguien es para restaurarlo. No creas que es por ti. No creas que la gente está viviendo un evangelio ficticio, ministro. 3 años en el evangelio y ya son predicadores. Wow. Los predicadores necesitan formación. Los predicadores necesitan carácter, noche de procesos, día de procesos. Hay momentos que tú subes tan turbado a predicar la palabra que es el día que Dios más te usa. Hay momentos que tú llegas a predicar a un evento que no ayunaste, no oraste y es el día donde Dios más te usa. Enseñándote a ti el cielo que no dependió de tus ayunos para usarte. ¡Ay, Sama! Enseñándote el cielo que no dependió de tu casa para usarte, dependió de Él. Porque cuando Él decide usarte, te utiliza con tu debilidad. Oh, yo siento el poder de Dios aquí. Tiene que enseñarte que no es por lo que tú hagas, sino por quien Él es dentro de ti. Porque cómo se manifiesta Él, por la necesidad de los otros. Porque hay gente que dice, necesitamos Dios que te manifieste. Y por eso Dios se manifiesta. Hay ministros que no están aptos para pararse en un altar. ¿Y sabe por qué Dios lo usa? Porque hay un anciano orando por misericordia. Wow. Todos los hombres de niveles espirituales están en el altar porque hay ancianos orando. Hombres de guerra que son guerreros invisibles que nadie lo está viendo. Entonces de esa manera comencé a operar en ese nivel. De esa manera comencé a entender que no era yo, que era Dios dentro de mí. De esa manera pude viajar a un país llamado Guatemala, donde fui y el aeropuerto me lo cerraron, y donde había un hombre que dijo, yo no voy a entrar a esta nación. Donde había un hombre que dijo, si no tiene $2,000 no van a entrar a esta nación. Y yo le dije, ¿cómo no voy a entrar? Porque tengo todos los requisitos para entrar a tu nación. Y él me dijo, no entrarás. Es allí cuando se interpone el obstáculo entre el hombre y Dios. Es allí cuando la gente dice, ¿cómo va a entrar? Y toda la gente está diciendo, no vamos a entrar nosotros, nos van a devolver a todos, 27 dominicanos. Pero es allí cuando yo tenía la facultad de en medio de ese proceso comenzar a decir, Señor, gracias. Señor, gracias por los vituperios porque son necesarios. Entonces ahí entendí lo que dijo Pablo. Porque Pablo dice, porque esta leve tribulación es momentánea y que en nosotros produce en eterno cada vez más peso de gloria. Pablo entendió que lo que estaba viviendo era necesario para transformar su carácter. Pero Pablo nunca vio la prueba como un proceso, sino como un entrenamiento. Porque hay cosas que no te matan, sino que te elevan al próximo nivel para alcanzar la próxima temporada. ¡Oh! Hay cosas que te están enseñando a ti a ser el mejor hombre de Dios que Dios necesita para llevarlo al próximo nivel que Dios necesita llevarlo. Porque Dios entiende que Samaria tiene que ver a un hombre que trastorne una ciudad, no a cualquier hombre. Felipe cuando llegó a Samaria trastornó la ciudad, no estos chantajistas que hay ahora. Que tienen 2 meses en el evangelio y ya están alargando brazos. Señores, hay que tener cuenta con el evangelio. El evangelio no es un juego de niños. El evangelio es una realidad de convicción. Estos hombres operando en adivinación en estos últimos tiempos han dañado las cosas espirituales. Donde hay gente hoy en día que no creen en muchos cristianos, porque hay muchos que son tiniebla, no luz, en medio de ellos. Aparentando milagros falsos que no son verdaderos. Aparentando señales que son raras. Porque si verdaderamente Dios te usa alargando los brazos, ¿por qué no va donde uno que tiene el brazo manco para alargárselo? ¿Por qué no aparece Jefferson, un muchacho que se perdió y no le alarga el brazo? Porque la gente no tiene esa convicción. Quieren andar detrás de View y no andan detrás de su salvación. La gente está cansada. Tenemos que traer un evangelio eficaz y de revelación. La gente no cree en el evangelio por unos cuantos que están infiltrados sin conocimiento y sin madurez. Que se han plantado aquí a hablar cosas falsas, a hablar testimonio falso y no hablan nada fundamento espiritual. Necesitamos volver de nuevo a la fuente, Antonio, para poder conocer el poder de Dios. Necesitas tú, ministro, volver al poder de Dios. Necesitas volver de nuevo a pasar noches enteras orando por misericordia y a decirle a Dios, yo no soy digno de pararme en un altar, manifiéstate tú. Necesitamos volver de nuevo al fuego. Hombres sencillos necesitan volver de nuevo a Dios. Estamos cansados de lo mismo, de la misma pantomima, de los mismos mensajes monótonos. Tenemos que buscar la revelación constante en la palabra. A Jesús nadie podía identificarlo, pero había un hombre que dijo, di la palabra. Wow. Y mi criado sanará.
¿Sabe por qué? Porque él entendió que Jesucristo era el verbo. Hay gente que van a entender que tú eres el verbo hasta que tú te transformes delante de ellos. Necesita entender la gente que aún los fariseos, teniendo toda la Torá de Moisés, no conocía el que estaba frente a ellos. Porque hay gente que desconocen al Mesías porque no se le ha dado la revelación ni la autorización de conocer al Mesías. Hay gente que tiene que conocer al Mesías en los íntimos. Dios se revela en personas íntimas. Dios se conecta con hombres genuinos para revelar los misterios del reino. Necesitamos volver de nuevo, Antonio. Wow. Te quedaste cuando estuviste detenido en el aeropuerto de Guatemala. Estaba detenido. Hay un ministro que se llama Félix Téboras, un hombre muy ungido. Y me dijo, ve un hombre con camisa blanca, pantalón negro. El hombre está entrando. Y dije, no creo esto, Félix Téboras, porque este hombre no tiene, ¿cómo va a entrar a este lugar? Y me dijo, va a entrar. Este hombre te va a llamar. Literalmente cuando el hombre entró, es la misma persona que vi a través del cristal. Había un ángel parado. Y ese mismo ángel se transfiguró y se hizo materia. Y ese mismo ángel entró, y cuando entró la persona dijo, ¿quién es Christopher Matos? Y aquí que han enviado una carta del gobernador de Guatemala para que lo saquen de este lugar. Y cuando me sacaron, la gente no lo creía. Salí de ahí, era para Dios hacer un milagro en una mujer que tenía cáncer. Había una mujer que tenía cáncer terminal. Esta mujer se estaba muriendo. El cáncer estaba en categoría 4. Según los médicos, la mujer no iba a vivir. Pero cuando llegó el hombre procesado, el hombre que porta una palabra, ese día esa mujer fue transformada. Hasta el sol de hoy esa mujer ha sido transformada por el poder del Espíritu. Y es cuando Dios te procesa para producir un milagro en otros. A veces no entendemos el plan de Dios, pero Dios te va a procesar para producir un milagro en otro. Hay cosas que tú no entiendes que va a tener que entenderla. Usama. Hay cosas que van a tener que tú parirlas en medio del proceso que tú has estado viviendo para que tú la paras, para que tú la vivas en otros. Esa mujer fue sana. Hasta el sol de hoy esa mujer testifica en Guatemala que fue sanada de cáncer. Pero no es fácil. Los procesos del hombre de Dios no es fácil. Tú sabes lo que durar 2 días caminando entre la montaña de Ecuador, donde había un presidente llamado Lenín Moreno de Ecuador, y este hombre estaba en silla de ruedas y cerraron el país por 3 días, y yo caminando 3 días y 3 noches en medio de la frontera de madrugada. Habían niños que dejaban la chancleta, habían indígenas que salían de la montaña y nos querían matar a todos. En el 2019 he pasado procesos difíciles, pero todo eso me enseñó que toda dependencia mía del ministerio es dependencia de Dios. Y que yo no puedo hacer cosas en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. La voluntad del hombre no funciona porque la voluntad del hombre es humana. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable para que el hombre conozca lo que Él tiene para él. Si el hombre se fundamentara más en ser guiado por el Espíritu Santo, no cometiera tantos errores. Hoy en día tenemos ministros operando en el don de ciencia, pero estamos equivocados. Porque a veces queremos soltar palabras antes de tiempo, sin el Espíritu Santo darte la dirección correcta de hacer el milagro. Y muchas veces no es que el paralítico quiera levantarse, lo que pasa es que tú no estás listo para ver ese milagro. Porque Dios entiende que tu corazón se va a engrandecer. Y Dios necesita transformar tu corazón para que eso sepa tú que no es tú el que lo hace, sino Dios a través de ti. Hay milagros que el hombre no está a punto de ser autorizado para eso, porque Dios entiende que esa persona no ha pasado el ciclo del proceso que está viviendo. Tú sabías que los paralíticos que se levantan en campaña es porque Dios culminó su proceso. Hay otras personas que están pagando su consecuencia de sus actos en esa silla de ruedas. Hay pecados que son consecuencia. Por eso que si pecaste, gloria a Dios, pero tienes que arrepentirte. Pero dice, abogados tenemos para con el Padre, pero cuando pecaste, entonces viene la consecuencia. Dios te perdona, pero viene la consecuencia del acto que cometiste. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento genuino. Entonces Dios, ahora viene la consecuencia que tendrá que pagar por ese pecado. Tú, hombre de Dios, que quiere ver gente levantada en silla, otra cosa que está pasando aquí, porque esto está fuerte. Desátalo. Esto está fuerte. La falta de negligencia en los ministros ha puesto a hombres a buscar nombres de gente en las redes sociales. La falta de negligencia por querer buscar cámara en las redes sociales a esos que ministros se metan, supuestamente ministros, se metan a iglesias en Facebook a buscar los nombres de los miembros y luego a revelarlo en el altar de que Dios lo reveló. Eso es falso.
Porque cuando tu profecía es falsa, tú vas a ser vergonzado donde quiera que llegues. El hombre genuino no anda buscando cámara. El hombre genuino está conectado a la fuente. Y el mismo Dios de la fuente va a revelar la situación que está en cada corazón. Jesús se sentó en el pozo de la mujer samaritana y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es que te habla? Tú le darías agua de beber. Pero mira lo que le dice. Porque 5 maridos has tenido, don de ciencia. Y el que tiene tampoco es tuyo. ¿Cómo Jesús sabía eso? Jesús sabía la intención del corazón de la mujer. Esta mujer inmediatamente con la profecía que fue al pueblo. Dijo, he conocido un hombre que me ha declarado todas las cosas que yo he hecho. Esta profecía cambió al pueblo entero. Una sola palabra cambió al pueblo entero. ¿Qué te quiero decir esto? Que hay condiciones que la gente llegará. Hay condiciones que tú llegarás. Que tú le vas a enseñar a otros. Que los procesos que tú estás viviendo son para capacitar a otros. Porque en medio del proceso es donde Dios saca lo mejor de ti. Es donde Dios te entrena para llevarte la próxima temporada. Tus procesos no son una derrota. Tus procesos son una historia. Para que otros sean restaurados con esa historia y testifiquen de ella y sean levantados en el nombre de Jesús. Profeta, ¿qué manifestaciones asombrosas viste en la cruzada de Guatemala? Es fuerte la que vi en la cruzada de Guatemala, porque vi un hombre que tenía 6 años atado a brujería. Lo llevaron a una campaña en una iglesia de la profecía. Estaba muy atado a los espíritus y ese hombre fue transformado. Ese mismo día los demonios iban a ejecutar muerte sobre él y querían destruir su familia. ¿Por qué razón? Porque ese hombre le abrió una brecha a Satanás y pensó que la brujería era agradable delante de Dios. Hizo un pacto familiar. Pero en ese mismo día en la campaña se rompió ese pacto de brujería. Y yo vi como ese hombre botó un resguardo como bolas de su boca y fue libre. Ese hombre de Dios hasta el sol de hoy testifica de la grandeza de Dios de tal manera. Pero uno de los milagros más poderosos que yo vi fue en Colombia, donde vi una mujer suspendida en los aires. La gente no cree en el mundo espiritual es real. Los ángeles están operando de una manera tan tangible en su siervo. De tal manera que cuando desciende la noche es cuando comienzan a operar ángeles de alta jerarquía. De madrugada se mueven unos misterios terribles. El mundo espiritual arropa las tinieblas y es cuando las tinieblas es arropada porque los espíritus están buscando personas para acabar con ellos. Es tan fuerte que los ángeles, personas durmiendo, están trabajando de afuera, restaurando su corazón. La gente durmiendo en su habitación. Es tan fuerte cuando tú estás durmiendo y los ángeles te están custodiando como cobertura, enseñándote de que el cielo te puso una autorización para que nada te toque. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Los ángeles te cubren con su gracia. Ellos son asignados para revelar los misterios del reino a tu vida, pero tiene que estar conectado a esa misma dimensión para que el reino se manifieste sobre tu vida. Dios mío. Profeta, hace un momento detrás de cámara estuvimos hablando algunas cosas. Sí. Esas mismas personas que quisieron intentar de que tú entres a Guatemala, luego te lo encontraste en la frontera. Sí, esa persona me la encontré en la frontera del Salvador. Y aquí cuando ese hombre me vio, se sorprendió. Dijo, ¿qué haces aquí? Buscamos la forma de cómo detenerte a ti, porque estábamos impidiendo de que tú entraras, pero Dios te envió. Los ángeles que tú tienes son más poderosos que nosotros. Yo soy satanista. Escuche esto, un cónsul de un aeropuerto hablándome a mí que es satanista. Un hombre poseído por demonios. No quería que el hombre de Dios entrara a ese territorio porque él sabía que algo va a pasar. Pero cuando Dios te envía, Antonio, nadie podrá detener el plan de Dios en ese lugar, de parte de Dios. Dios mío. Wow. Lo que este hombre está hablando, porque una cosa es hablar de manifestación y otra cosa es manifestar. Wow. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Wow. Una presencia que aquí santo Dios. Gracias, Señor. Hay una mujer que está siendo sana ahora mismo en la transmisión. El poder de Dios está llegando donde está ella. El Espíritu de Dios está sanando tu vida ahora de manera tan tangible. Y tienes una gastritis en el estómago.
Y el poder de Dios te está sanando ahora mismo de forma espiritual. Y está haciendo una restauración en tu vida. Nunca más todo el que va a ver esta transmisión va a sufrir de gastritis. Nunca más lo que te atormenta te atormentará. Nunca más lo que fue enviado para acabar contigo te atacará. Dios te cubre ahora. Se desatan cosas que tú nunca has visto. Se desatan niveles que tú nunca has alcanzado por la palabra. Viene un nuevo día de cumplimiento para ti y para tu ministerio. Vienen días fuertes para ti, profeta. Vienen días de gloria para tu casa. Vienen días tan fuertes que los cielos se van a abrir como nunca antes. La gracia de José, te alcanzará. Lo que portaba José, la gracia que tenía. Donde quiera que José entraba, era prosperado. Y Dios estaba con él. Declaro que esa gracia está sobre ti. Todo lo que toque a partir de esta hora se va a multiplicar. Las cuentas de banco se van a multiplicar. Los viajes se van a multiplicar. El cielo autoriza finanzas para que crezcamos. Padre, ahora en el nombre de Jesús, toda convicción, todo reino, toda autoridad, todo reino manifestado, oculto, queda ahora mismo revelado por tu palabra. Y declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, todos aquellos que vayan a ver esta transmisión sean impactados por el poder del Espíritu para ser llenados del Espíritu Santo. Declaro una cobertura especial y que el reino de Dios le autorice el acceso para que puedan conocer las dimensiones espirituales las cuales van a alcanzar en el nombre de Jesús. Así que bendiciones en el nombre de Jesús. Wow. Muy elevado el nivel. La presencia ha arropado. Dios mío. Gracias, Señor. Hay gente que van a empezar a testificar que el Espíritu Santo lo tocó, lo restauró, lo sanó, lo levantó. Wow, Dios mío, parece locura. Hay una mujer que mientras está viendo la transmisión en el YouTube, la mano de Dios se le mete en el vientre. Y extrae una bola con una úlcera. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Padre. Milagros creativos. Cadenas